En Matanzas, en el corazón de la Cuba azucarera del siglo XIX, aún se recuerdan las cenizas de lo que fue la imponente hacienda de los Albornoz. Muros ennegrecidos y relatos transmitidos en susurros guardan el secreto de una de las venganzas más terribles de la esclavitud en el Caribe. En 1860, Mariana, una joven esclava marcada por años de castigos y humillaciones, convirtió las antorchas y los depósitos de caña en el arma de una justicia que la ley jamás habría permitido. En una sola noche, prendió fuego a la Casa Grande mientras la familia del coronel Pedro de Albornoz celebraba un banquete, dejando atrapados en las llamas al hombre más temido de la región, a su esposa y a sus hijos. Este no es solo un relato de destrucción, sino la historia de cómo décadas de dolor y silencio se transformaron en un acto de justicia brutal que cambió para siempre la memoria de Matanzas. Si quieres conocer una de las historias más impactantes de resistencia y venganza en la Cuba colonial, quédate hasta el final y comparte este relato para que la memoria de Mariana nunca sea olvidada. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. Deja un like y suscríbete al canal para nuevas historias todos los días. En la Cuba de 1860, cuando las plantaciones de caña se extendían como un mar interminable y el azúcar era llamado oro blanco, la hacienda de los Albornoz en Matanzas se erguía como un imperio del dolor. Su dueño, el coronel Pedro de Albornoz, era un hombre alto, de mirada fría y bigote espeso, con la costumbre de caminar por los corredores de la Casa Grande golpeando su bastón de caoba contra el suelo, como si cada paso fuera un recordatorio de quién mandaba allí. Bajo su techo vivían su esposa, sus hijos y decenas de esclavizados que temblaban al escuchar el crujir de sus botas. Para muchos, aquel hombre encarnaba la ley, la riqueza y el castigo, pero para Mariana, una joven esclava de piel oscura y ojos intensos, él representaba la herida abierta de toda una vida. Ella había crecido en ese ingenio, conocía cada pasillo, cada rincón, cada olor a caña fermentada que se mezclaba con el humo de los hornos. Cargaba en su espalda cicatrices que hablaban más alto que cualquier palabra, y en su silencio se acumulaba un rencor que ardía más que el sol del mediodía cubano. Aquel día comenzó como tantos otros, con el estruendo de los capataces llamando a los campos antes del amanecer, y el coronel dando órdenes con su voz áspera, pero en el aire había un murmullo distinto. Esa noche habría celebración en la hacienda. Pedro de Albornoz había cerrado un negocio que lo haría más rico aún, y ordenó un banquete con vino español, carne traída desde La Habana y música de guitarras y tambores. Para los esclavizados, la fiesta significaba más trabajo y más humillación, pues debían servir con una sonrisa fingida mientras eran vigilados de cerca. Mariana, en cambio, percibió en aquella reunión una grieta en la armadura de su enemigo. Mientras los demás corrían con bandejas y limpiaban los corredores, ella observaba en silencio los depósitos de caña seca acumulados junto al ingenio y las antorchas encendidas en cada esquina. Ese día, por primera vez, no sintió solo cansancio. Sintió la certeza de que la venganza podía nacer esa misma noche. En la cocina de la hacienda, el calor del fogón se mezclaba con la ansiedad de los esclavizados que preparaban los manjares. Los cuchillos cortaban carne con un ritmo seco. Las ollas hervían como si quisieran anticipar el destino que se acercaba. Mariana, obligada a llevar bandejas y llenar copas, caminaba con pasos lentos, pero su mente iba mucho más rápido que sus pies. Observaba dónde se colocaban las antorchas, cuántos guardias había en cada puerta, qué corredores se cerraban cuando la familia se reunía en el gran salón. Era como si cada detalle se imprimiera en su memoria con un brillo especial, como si aquella noche hubiera sido escrita para ella,
Mientras otros se doblaban de cansancio o se quejaban en silencio, Mariana no pensaba en su dolor físico, pensaba en el fuego que, en su imaginación, ya empezaba a recorrer los techos de madera. Sentía que cada minuto que pasaba era un paso más cerca de algo irreversible, algo que nadie podría detener una vez que comenzara, y aunque su corazón latía con fuerza, no era miedo lo que lo agitaba, era la certeza de que había llegado su momento. Cuando cayó la noche, la hacienda se transformó en un escenario de ostentación. Los invitados llegaban en carruajes relucientes, con ropas de seda y joyas que brillaban bajo la luz de las lámparas de aceite. El coronel Pedro de Albornoz los recibía con su sonrisa engreída, levantando su copa de vino como si brindara por su propia inmortalidad. La música empezó a llenar los corredores, primero suave, luego más intensa, y el olor a carne asada se mezclaba con perfumes traídos de Europa. Mariana, desde las sombras de la cocina, podía escuchar las risas, los brindis, los comentarios llenos de arrogancia. Cada carcajada del coronel resonaba en sus oídos como un látigo, recordándole las veces que lo había visto castigar sin piedad, humillar sin remordimiento, arrancar la dignidad de quienes solo querían sobrevivir. Esa risa era la chispa que encendía su odio. Y mientras servía el vino en copas brillantes, ya no veía a los comensales como señores intocables, sino como figuras de carne y hueso atrapadas en una casa de madera. Una casa que pronto, muy pronto, se convertiría en su propia prisión de fuego. En medio del bullicio de la fiesta, Mariana se movía como un fantasma entre los corredores. Nadie la veía realmente. Para los invitados, ella era apenas una sombra más con bandejas en las manos. Esa invisibilidad, que durante años había sido una condena, se convirtió ahora en su mejor aliada. Cada vez que cruzaba el salón y volvía a la cocina, fijaba la mirada en los depósitos de caña seca que descansaban apilados en los patios traseros. El coronel los había acumulado con orgullo, símbolo de su riqueza, sin imaginar que esas montañas doradas podían convertirse en pólvora silenciosa. Mariana calculaba los minutos, respiraba hondo y repetía en su mente el plan que había urdido durante semanas. Se decía a sí misma que no debía temblar, que no podía mostrar ni una grieta en su rostro. Si alguien notaba la tensión en sus ojos, todo se perdería. Pero ella había aprendido a ocultar emociones desde niña, a tragar lágrimas y transformar el dolor en silencio. Esa noche, su silencio no era resignación, era pólvora esperando la chispa. En el gran salón, la familia Albornoz se mostraba orgullosa. La esposa del coronel, doña Elvira, lucía un collar de perlas que parecía apretar su cuello tanto como su vida de sometimiento. Los hijos, jóvenes arrogantes, se reían imitando los gestos crueles del padre, como si la crueldad fuera un legado que se transmitía como la tierra o el apellido. Los invitados brindaban por negocios futuros, ignorando que el suelo bajo sus pies estaba a punto de arder. Mariana los observaba sin pestañear, consciente de que ese banquete no era más que una máscara para ocultar años de sufrimiento acumulado. Cada palabra altiva que escuchaba reforzaba su decisión. En su pecho, la rabia se mezclaba con una calma extraña, casi sobrenatural. Sabía que cuando la primera llama tocara la madera, no habría vuelta atrás. Y esa certeza, en lugar de asustarla, le dio una serenidad que nunca había sentido antes. La serenidad de quien por fin decide cambiar su destino con sus propias manos. Mientras la música crecía en intensidad y las copas tintineaban sin descanso, Mariana se escabulló hacia los corredores menos transitados. El corazón le golpeaba el pecho, pero su rostro se mantenía sereno, como si nada la perturbara. Llevaba en las manos una jarra de vino para disimular, pero en realidad sus ojos se dirigían hacia las lámparas de aceite que iluminaban los pasillos. Sabía que una sola caída, un solo chispazo, podía prender el infierno.
Al pasar junto a los sirvientes más jóvenes, les dedicó una mirada que nadie entendió en ese momento. Una mezcla de despedida y de advertencia silenciosa. Nadie sospechaba nada, y el murmullo de la fiesta era tan fuerte que ocultaba el sonido de sus pasos firmes. En su mente repasaba la imagen de su madre, muerta años atrás, tras un castigo brutal ordenado por el coronel. Esa memoria era la llama que ardía dentro de ella, mucho más intensa que cualquier fuego que pudiera encender con sus manos. En el patio trasero, el aire era distinto. El olor a caña seca y a madera impregnaba todo, y la brisa nocturna parecía agitar las hojas como un murmullo cómplice. Mariana se detuvo un instante, respiró hondo y observó el cielo cubano, tachonado de estrellas que parecían mirarla con expectación. No era una noche cualquiera, lo sabía en lo más profundo de su ser. Se agachó, tocó con sus dedos la paja seca y sintió su fragilidad, esa misma fragilidad que podía volverse devastadora cuando se encontraba con el fuego. A lo lejos, todavía llegaban los ecos de las risas, del violín y de las copas. El contraste era brutal. Dentro, una fiesta que celebraba la opulencia y la arrogancia. Fuera, el silencio de la tierra esperando justicia. Y allí, entre esas dos realidades, estaba Mariana, con el poder de decidir qué historia se contaría en Matanzas al amanecer. Mariana regresó a la cocina con la misma calma calculada que había mantenido toda la noche. Nadie sospechaba que sus manos temblaban no por miedo, sino por la energía contenida que pedía a gritos desatarse. Tomó un pequeño candil, de esos que servían para iluminar los pasillos oscuros, y lo sostuvo con firmeza bajo el pretexto de revisar los corredores traseros. Mientras caminaba, sentía cómo el calor de la llama le quemaba los dedos, pero no apartaba la mano. Era como sostener en miniatura el poder que estaba a punto de liberar. En cada paso, recordaba las veces que el coronel la había humillado delante de todos, los días en que su cuerpo había quedado marcado por los látigos, las noches en que lloró en silencio mirando un techo que nunca le perteneció. Esa memoria se convirtió en gasolina emocional que avivaba su determinación. La rabia no la cegaba, la guiaba con una claridad fría, como si hubiera esperado toda su vida para este momento exacto. Llegó hasta los depósitos de caña seca y se detuvo. El silencio del patio parecía conspirar a su favor, pues la música y las risas ahogaban cualquier ruido en la casa grande. Mariana levantó el candil, acercándolo a los tallos amarillentos que crujieron bajo la brisa. Bastó una chispa, un roce breve, para que la llama comenzara a extenderse como un animal vivo que despertaba de su letargo. Al principio, el fuego fue tímido, apenas un destello que mordía las hojas secas. Pero en cuestión de segundos, la llama se transformó en una lengua ardiente que lamía la pila de caña con hambre descontrolada. Mariana dio un paso atrás, observando con un brillo extraño en los ojos. No sonrió, no lloró, simplemente contempló el inicio de lo que había soñado tantas veces. Por primera vez en años, sintió que el miedo cambiaba de dueño. Ya no era ella quien temblaba, era el destino del coronel Pedro de Albornoz el que estaba a punto de arder. Dentro del salón, la música alcanzaba su punto más alto. El coronel Pedro de Albornoz, con el rostro enrojecido por el vino y la soberbia, contaba anécdotas de guerra mientras golpeaba la mesa con la palma, arrancando risas forzadas de sus invitados. Los criados corrían de un lado a otro, llenando copas, retirando platos y obedeciendo órdenes con precisión. Nadie prestaba atención a lo que ocurría en los exteriores, donde la primera columna de humo ya comenzaba a elevarse tímida contra el cielo oscuro. El contraste era grotesco. Mientras dentro se celebraba la riqueza nacida de la explotación, afuera la caña seca ardía como si cada tallo llevara dentro la rabia acumulada de generaciones. Mariana, regresando al salón con paso sereno,
escondía en su mirada la satisfacción de quien sabe que el reloj ya no puede detenerse. Caminaba entre las mesas con una bandeja de copas, invisible como siempre, pero con la certeza de que, en cuestión de minutos, todos se darían cuenta de que ya no eran los dueños de nada. El fuego se expandía con una velocidad feroz. Las llamas abrazaban los depósitos como si siempre hubieran esperado ese momento, y el viento de la costa las alimentaba con una furia incontrolable. El crepitar de la madera y el olor a humo comenzaron a filtrarse por los pasillos, aunque al principio nadie lo notó. Los esclavizados más jóvenes que trabajaban en las cocinas traseras fueron los primeros en sentir el aire pesado, la picazón en los ojos, el calor que no venía del fogón. Miraron a Mariana buscando respuestas, pero ella no dijo nada. Solo asintió levemente, como confirmando un secreto compartido. En sus venas ya no corría miedo, sino una extraña calma, como si el fuego también ardiera dentro de ella y purificara cada recuerdo de dolor. Mientras tanto, en el salón, las guitarras seguían sonando y las copas seguían alzándose, ajenas al hecho de que el infierno ya estaba en marcha bajo el mismo techo que los cobijaba. El primero en fruncir el ceño fue don Esteban, un comerciante venido de La Habana que se encontraba cerca de una de las ventanas. Levantó la copa hacia su nariz, creyendo por un instante que el vino tenía un sabor extraño, hasta que notó el humo que comenzaba a colarse entre las cortinas. Tosió discretamente y murmuró algo a su esposa, que lo miró incrédula. Fue un instante breve, pero bastó para sembrar la primera duda entre los invitados. Sin embargo, el coronel Pedro de Albornoz, demasiado absorto en su discurso, ignoró cualquier señal y ordenó a los músicos tocar más alto. Mariana, a pocos pasos de la mesa principal, observaba cada reacción, cada mirada inquieta que se cruzaba. Podía sentir cómo la tensión empezaba a vibrar en el aire, como un tambor lejano que aún no se distingue, pero que ya marca el pulso del miedo. En su interior, la joven sabía que la verdadera sinfonía no era la de las guitarras, sino la que estaba siendo compuesta por las llamas. El humo comenzó a hacerse más evidente. Primero llegó como un susurro oscuro, casi imperceptible, pero pronto llenó los rincones del salón con un olor penetrante que obligaba a los invitados a cubrirse la nariz con pañuelos de seda. Algunos rieron nerviosamente, atribuyéndolo a un simple accidente en la cocina. Otros se levantaron inquietos, tratando de asomarse por las puertas, solo para encontrarse con corredores ya teñidos de una bruma grisácea. Doña Elvira, la esposa del coronel, fue una de las primeras en alzar la voz, reclamando a los criados una explicación inmediata. Pero los criados se miraban entre sí con los ojos abiertos como platos, incapaces de mentir ni de calmarla. Y entonces, como si el destino quisiera revelar la verdad de golpe, un crujido ensordecedor sacudió las paredes. Una viga exterior, ya consumida por el fuego, se desplomó contra el suelo, haciendo vibrar las copas en la mesa. El banquete se congeló en un silencio absoluto, y por primera vez esa noche todos entendieron que la fiesta había terminado. El silencio que siguió al estruendo fue apenas un respiro breve antes de que el caos estallara. Los invitados, vestidos con trajes lujosos y joyas relucientes, comenzaron a levantarse de sus asientos con rostros desencajados. El coronel Pedro de Albornoz intentó imponer orden golpeando la mesa con su bastón, gritando que todos permanecieran tranquilos. Pero su voz, que durante años había infundido miedo, se perdió entre las primeras llamaradas que asomaban por las ventanas. El fuego ya no era un rumor, era una bestia desatada que rugía desde los patios y avanzaba hacia el corazón de la casa grande. Mariana, de pie junto a una puerta lateral, observaba sin mover un músculo. Sus manos, que tantas veces habían servido copas y bandejas temblando por el cansancio,
ahora permanecían firmes, como si sostuvieran la certeza de que la justicia finalmente había llegado. Cada grito de los presentes era para ella un eco de las lágrimas de su infancia, transformadas al fin en un coro de justicia ardiente. El pánico se propagó más rápido que el fuego. Mujeres se aferraban a sus collares de perlas como si éstos pudieran salvarlas. Hombres se empujaban unos a otros buscando una salida que ya estaba bloqueada por las llamas. El humo hacía arder los ojos, las gargantas se cerraban y el aire se volvía irrespirable. Doña Elvira intentó correr hacia la escalera principal, pero un guardia la detuvo al ver que el techo empezaba a crujir sobre sus cabezas. Los hijos del coronel gritaban órdenes contradictorias, incapaces de coordinar siquiera una huida. Y en medio de ese caos, el coronel, con el rostro enrojecido, no ya por el vino, sino por la rabia, buscaba a gritos a los esclavizados, exigiendo que apagaran el fuego con cubos de agua. Nadie obedeció. Los esclavizados corrían hacia los campos, liberándose en medio de la confusión, mientras Mariana se mantenía quieta, con la mirada fija en el hombre que alguna vez creyó intocable. El miedo había cambiado de bando, y Pedro de Albornoz lo sabía. El fuego entró en el salón como un ejército imparable. Primero fueron las cortinas de terciopelo, que ardieron en cuestión de segundos y llenaron el aire con un olor acre. Luego, las vigas superiores comenzaron a chisporrotear, dejando caer brasas encendidas sobre la mesa aún cubierta de manjares. Los invitados gritaban, intentando huir en todas direcciones, pero cada corredor se cerraba ante ellos como una trampa. Las puertas traseras estaban bloqueadas por las llamas. Las ventanas resultaban inútiles porque el calor abrasador las hacía estallar en fragmentos de vidrio que cortaban la piel de quienes intentaban escapar. En medio del caos, Mariana caminaba con calma hacia la salida lateral, como si el infierno que se desataba a su alrededor no le perteneciera. Sus ojos brillaban con un resplandor que no venía de las llamas, sino de la liberación que había esperado toda su vida. Era como si cada chispa que devoraba la hacienda se llevara consigo un recuerdo de dolor, borrándolo en el mismo fuego que ahora dictaba justicia. Los gritos se volvieron desgarradores. Doña Elvira se arrodilló, suplicando clemencia a un Dios que parecía haberse retirado de aquel lugar, mientras sus hijos forcejeaban entre sí por un espacio hacia la puerta principal. El coronel, incapaz de aceptar lo inevitable, se lanzó contra uno de los esclavizados que intentaba huir, pero el joven lo empujó con una fuerza inesperada, dejándolo caer entre el humo y el calor insoportable. Era la primera vez que alguien se atrevía a desafiarlo físicamente, y en ese instante Pedro de Albornoz comprendió que su reinado había terminado. El fuego avanzaba sin distinguir rangos ni apellidos, y la opulencia de los Albornoz se deshacía como cera derretida. Mariana, ya en el umbral, giró la cabeza una última vez para observar el espectáculo dantesco, el banquete convertido en una hoguera, los señores atrapados en su propio orgullo, la justicia escrita con fuego en cada rincón de la hacienda. Y entonces salió al aire libre, dejando atrás un mundo que se consumía en cenizas. El coronel Pedro de Albornoz, cubierto de sudor y con la mirada enloquecida, intentaba imponerse en medio del caos, como tantas veces lo había hecho antes. Blandía su bastón contra los invitados y contra los criados, gritando que todo se controlaría, que él no permitiría que una simple llama destruyera lo que había levantado con sangre y hierro, pero sus palabras sonaban huecas, ahogadas por el rugido de las llamas que lo rodeaban. El calor lo empujaba hacia atrás, y cada vez que intentaba avanzar, el humo lo obligaba a retroceder. Fue entonces cuando sus propios hijos, Tomás y Rodrigo, dejaron de escucharlo. Pensaron primero en salvar sus vidas y lo abandonaron en medio del salón ardiente.
Esa traición silenciosa fue el golpe final para el coronel, quien por un instante entendió que ya no quedaba nada que pudiera controlar. La hacienda que había construido como símbolo de poder se había convertido en su cárcel ardiente. Desde el exterior, Mariana lo observaba todo a través de una ventana ennegrecida por el humo. Podía ver su silueta tambaleante, su figura arrogante convertida en sombra débil, atrapada entre llamas. No sintió compasión, ni siquiera satisfacción desmedida. Lo que la invadió fue una calma profunda, la certeza de que el ciclo de terror había llegado a su fin. Recordó a los hombres y mujeres que habían muerto bajo los caprichos del coronel, a los niños separados de sus madres, a los cuerpos marcados por el látigo. Cada recuerdo parecía encontrar justicia en ese instante, como si el fuego hablara por todos los que no habían tenido voz. El grito final del coronel, un alarido ahogado y desesperado, se mezcló con el crujido de las vigas desplomándose. Mariana cerró los ojos un segundo, respiró el aire pesado de la noche y comprendió que aquella visión la acompañaría para siempre. No había escapado sola. Se llevaba con ella la memoria de todos los que habían sufrido, transformada en cenizas que el viento de matanzas se encargaría de dispersar. El derrumbe comenzó poco a poco, como un murmullo profundo que recorría las paredes de la hacienda. Primero se desplomó un balcón lateral, luego una de las torres que adornaban la fachada principal. Las llamas, rojas y voraces, se elevaron hacia el cielo nocturno como lenguas que buscaban devorar hasta las estrellas. Desde los campos, los esclavizados observaban la escena con una mezcla de miedo y asombro. Algunos se cubrían el rostro, incapaces de creer lo que veían. Otros apretaban los puños con una emoción contenida que rozaba la alegría. Mariana permanecía entre ellos, erguida y en silencio, con la mirada fija en la casa grande que durante años había sido un símbolo de opresión. Verla arder no era solo una imagen de destrucción, era la confirmación de que nada, ni siquiera el poder de un coronel, era eterno. El fuego transformaba a aquella mansión en un recuerdo quebrado, imposible de reconstruir. Los esclavizados comenzaron a murmurar, primero en voz baja, luego con más fuerza. «Es justicia», decía uno. «Es venganza de los nuestros», agregaba otro. Había lágrimas, sí, pero no de tristeza. Eran lágrimas que nacían de la liberación. Por primera vez, no eran ellos los que gritaban en la noche, sino sus verdugos. Algunos se acercaron a Mariana, mirándola con respeto, casi con reverencia, aunque ninguno se atrevió a preguntarle directamente si había sido ella. No hacía falta. La forma en que ella contemplaba las llamas, con los ojos firmes y serenos, era respuesta suficiente. El calor del incendio llegaba hasta el campo, iluminando sus rostros cansados, y en medio de ese resplandor todos sintieron que algo había cambiado para siempre. La hacienda de los Albornoz se derrumbaba como un monstruo derrotado, y con cada viga que caía, el miedo que los había aprisionado durante generaciones se desmoronaba también. Dentro de la casa grande, los pocos sobrevivientes que aún se aferraban a la vida luchaban contra un enemigo invisible e implacable, el humo. Los pulmones ardían, la visión se volvía borrosa y cada intento de huida terminaba bloqueado por paredes de fuego. Los hijos del coronel, Tomás y Rodrigo, intentaron abrirse paso a golpes por la escalera lateral, pero ésta se desplomó en medio de chispas incandescentes, dejándolos atrapados en el segundo piso. Sus gritos desgarradores se mezclaban con el crujido de la madera quebrándose, un coro que parecía entonado por el propio infierno. Doña Elvira, la matriarca, había caído de rodillas cerca de la mesa del banquete, abrazando el collar de perlas, como si esa joya pudiera salvarla de la condena ardiente. Cada intento de avanzar hacia la salida era en vano. El fuego se movía más rápido que ellos, sellando las puertas, cerrando los pasillos, cortando cualquier posibilidad de escape.
Aquello ya no era una casa. Era una trampa de fuego y humo diseñada para devorar a todos en su interior. Desde el exterior, los esclavizados y algunos campesinos vecinos escuchaban los lamentos que salían por las ventanas ennegrecidas. Los gritos iban apagándose poco a poco, sofocados por el humo y el derrumbe. Las vigas se desplomaban una tras otra hasta que todo el techo cedió con un rugido ensordecedor, lanzando chispas al cielo nocturno. Mariana, inmóvil entre la multitud, no apartó la vista en ningún momento. Había imaginado muchas veces cómo sería ver a los Albornoz caer, pero la realidad superaba cualquier fantasía. No era una venganza rápida, era lenta y despiadada, como la vida que ellos habían impuesto a tantos. Cada segundo parecía devolver una fracción de dignidad a quienes habían sufrido en esas tierras. Y cuando la última torre cayó, levantando una nube de brasas y polvo, un silencio profundo se apoderó del campo. Era el silencio de un final definitivo. Las horas siguientes fueron un extraño limbo entre la tragedia y la liberación. El fuego continuó devorando lo poco que quedaba en pie, mientras columnas de humo ascendían al cielo como si quisieran llevarse con ellas toda la memoria de los Albornoz. Los esclavizados, reunidos en los campos, no sabían si acercarse a las ruinas o mantener distancia. El calor era tan intenso que nadie podía entrar, y las chispas aún saltaban como brasas vivas buscando nuevos cuerpos que consumir. Mariana permanecía en el mismo lugar, con el rostro iluminado por los reflejos anaranjados. Sus ojos no lloraban, pero su pecho ardía con una emoción imposible de describir. Sabía que había cruzado un umbral del que no se regresa. Lo que había hecho no era solo un acto de venganza, sino un golpe contra todo lo que había sostenido la tiranía del coronel. Los demás la miraban en silencio, como si reconocieran en ella la chispa que había encendido mucho más que una hacienda. Cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte de tonos rosados y grises, el incendio finalmente se apagó por sí mismo, dejando tras de sí un paisaje de ruinas humeantes. Los muros ennegrecidos parecían esqueletos, testigos mudos de lo ocurrido, y el aire estaba cargado de ceniza que se pegaba a la piel como polvo de huesos. Nadie se atrevía a entrar, pero todos sabían lo que encontrarían: los cuerpos carbonizados de la familia Albornoz y de los invitados que no lograron huir. El ingenio, que durante décadas había sido símbolo de poder y miedo, ahora no era más que un cementerio. En medio de ese silencio roto solo por el crujir de las brasas, Mariana sintió que el peso en su espalda se aligeraba por primera vez. No era libertad completa, no todavía, pero era un comienzo, y en ese amanecer de matanzas entre cenizas y humo, supo que la historia ya nunca sería la misma. La noticia del incendio no tardó en expandirse por toda la región, como un viento que arrastra cenizas. Al amanecer, los campesinos de los alrededores ya hablaban del resplandor que habían visto durante la noche, de los gritos que viajaron por el aire y de cómo la gran hacienda de los Albornoz había desaparecido en cuestión de horas. Algunos lo comentaban con miedo, como si temieran represalias de otros hacendados. Otros lo hacían con un tono de esperanza, como si ese fuego hubiera iluminado un futuro distinto. Las versiones se multiplicaban. Unos decían que había sido un castigo divino. Otros aseguraban que eran los espíritus de los esclavizados muertos que habían regresado a ajustar cuentas. Mariana escuchaba esos murmullos desde la distancia, sin pronunciar palabra. No necesitaba explicaciones. Sabía exactamente qué había ocurrido y por qué, pero en el fondo también comprendía que el silencio sería su mejor refugio, porque el mundo aún no estaba preparado para escuchar la verdad de su acto. En los días siguientes, las autoridades locales llegaron para inspeccionar las ruinas. Soldados y funcionarios caminaron entre los escombros con rostros serios, encontrando apenas cenizas y cuerpos irreconocibles. El coronel Pedro de Albornoz y toda su familia fueron declarados muertos,
y con ellos desapareció una dinastía temida durante décadas. Los oficiales murmuraban entre sí, sin poder entender cómo un incendio había destruido con tanta rapidez una hacienda tan imponente. Hubo investigaciones, sí, pero ninguna concluyente. Nadie se atrevió a señalar a los esclavizados, quizá porque en sus miradas ya no había rastro de culpa, solo una serenidad difícil de descifrar. Mariana se mantuvo en silencio, cumpliendo las tareas que aún se le asignaban en otros campos, siempre con el mismo rostro inexpresivo. Pero cada vez que pasaba cerca de alguien que había vivido bajo el yugo de los Albornoz, bastaba una sola mirada para compartir el mismo pensamiento. La justicia, al fin, había llegado en forma de fuego. La ausencia de los Albornoz dejó un vacío de poder que se sintió de inmediato en toda la región. Durante años, su hacienda había marcado el ritmo de la vida local, desde la producción de azúcar que alimentaba barcos hacia Europa hasta la manera en que se imponía el orden a sangre y látigo. Sin ellos, los capataces de haciendas vecinas comenzaron a preguntarse quién ocuparía ese lugar. Algunos intentaron reclamar las tierras abandonadas. Otros temieron que el mismo destino los alcanzara si repetían las prácticas brutales que habían caracterizado a Pedro de Albornoz. El incendio se convirtió en advertencia y en mito al mismo tiempo. Las conversaciones en las tabernas y en los mercados giraban en torno a la misma pregunta. ¿Había sido un accidente o una venganza? Nadie lo sabía con certeza, pero todos coincidían en que la noche en que ardió la Casa Grande cambió la forma de mirar a los esclavizados. Ya no eran vistos solo como víctimas silenciosas. En sus miradas había algo más, una fuerza contenida que podía estallar de nuevo. Para Mariana, el peso de lo ocurrido se manifestaba en silencio, en la intimidad de sus pensamientos. Por las noches, mientras descansaba en chozas improvisadas junto a otros, el resplandor del fuego seguía ardiendo en sus recuerdos. A veces despertaba sobresaltada con el eco de los gritos del coronel y su familia. Otras veces se sorprendía sonriendo al recordar cómo las llamas consumieron cada rincón de la hacienda. No era alegría, tampoco remordimiento. Era una mezcla extraña de alivio y de soledad. Había cumplido una promesa íntima, pero sabía que nadie más cargaría con las consecuencias de ese acto, excepto ella. Los demás la miraban con respeto, aunque sin palabras, como si supieran que había hecho algo imposible. Esa soledad la acompañaba como una sombra. Había liberado a muchos, pero su propio espíritu llevaba una carga que no podía compartirse. Y aún así, cada vez que respiraba el aire libre de los campos, sentía que por primera vez era dueña de su destino. Con el paso de las semanas, el nombre de Mariana empezó a circular en susurros por los campos de matanzas. Nadie mencionaba directamente lo que había hecho, pero las miradas y las historias veladas la señalaban como la mujer que había encendido un fuego imposible de apagar. En las noches, alrededor de las fogatas, los esclavizados contaban a los recién llegados la historia de una sombra femenina que caminó entre la música y el vino y que con un solo gesto derrumbó a una familia entera. Los campesinos libres también repetían la anécdota, adornándola con detalles míticos. Algunos decían que Mariana había invocado a los ancestros africanos para controlar las llamas. Otros afirmaban que el propio diablo había caminado a su lado esa noche. Mariana escuchaba esas versiones sin intervenir. No necesitaba aclarar nada. La verdad vivía en su memoria, intacta, mucho más poderosa que cualquier exageración. Para muchos, se convirtió en símbolo de resistencia, aunque ella nunca pronunció palabra alguna sobre ello. Ese aire de leyenda le dio a Mariana una nueva posición entre los suyos. Ya no era vista solo como otra víctima del sistema esclavista, sino como alguien que había demostrado que el poder no era eterno. Los niños la miraban con ojos grandes y curiosos, como si quisieran absorber algo de la fuerza que emanaba de su silencio.
Las mujeres se acercaban a ella en busca de consuelo. Los hombres la observaban con un respeto callado, consciente de que había hecho lo que todos habían soñado, pero nunca se habían atrevido a intentar. Mariana, sin embargo, seguía siendo la misma. Trabajaba en los campos cuando le ordenaban, compartía el pan duro y el agua escasa, y dormía sobre la tierra como cualquier otra. La diferencia estaba en sus ojos, en la calma con que sostenía la mirada de cualquiera. Era la calma de quien había visto al tirano caer y sabía que ningún castigo podría devolverle el miedo. Los hacendados vecinos no tardaron en reaccionar al rumor creciente. Algunos, aterrados por la posibilidad de que lo sucedido en la hacienda Albornoz se repitiera en sus tierras, reforzaron la vigilancia, contrataron más guardias armados y ordenaron castigos ejemplares por cualquier mínima sospecha. Otros, en cambio, guardaban silencio, conscientes de que la muerte del coronel había sido también una advertencia para ellos. En los corredores de las casas grandes se hablaba con nerviosismo del fuego de matanzas, como si se tratara de una fuerza sobrenatural que podía aparecer en cualquier momento. Nadie mencionaba a Mariana por nombre, pero todos intuían que había una figura detrás de ese incendio. Una mujer cuyo recuerdo caminaba como sombra entre las plantaciones. El miedo se había trasladado de los cuerpos encadenados a los hombres que siempre habían mandado. Y ese cambio de lugar, aunque invisible, era poderoso. Mariana percibía esa tensión en cada jornada. Los capataces la miraban con sospecha, incluso sin pruebas, como si su silencio ocultara un secreto demasiado grande. Sin embargo, ninguno se atrevía a acusarla directamente, porque sabían que su palabra valía poco frente a la de un mito que ya se expandía más allá de los campos. La joven caminaba entre filas de caña erguida como un fantasma que cargaba consigo la memoria del incendio. Aunque continuaba obedeciendo órdenes, en el fondo sentía que algo había cambiado de manera irreversible. La disciplina que antes se imponía a base de látigos, ahora se sostenía por el temor de que la historia pudiera repetirse. Ese temor la rodeaba, la protegía de cierta forma, aunque también la aislaba. Mariana sabía que era respetada y temida al mismo tiempo, y entendía que ese doble filo podía salvarla o condenarla en cualquier momento. Por las noches, cuando el campo quedaba en silencio y solo se escuchaba el murmullo de los grillos, Mariana se descubría reflexionando sobre lo que realmente significaba su existencia después del incendio. Había pasado de ser una esclava anónima a convertirse en un fantasma vivo dentro de las conversaciones de otros. Ya no la miraban como a una mujer, sino como a un símbolo, una chispa que representaba tanto el miedo como la esperanza. A veces se preguntaba si eso la hacía más fuerte o si, en realidad, la despojaba de lo que le quedaba de humanidad. Se tocaba las cicatrices en la espalda, recordando que antes que mito había sido carne, dolor y lágrimas. Y sin embargo, en lo profundo de su pecho, había un orgullo silencioso, el de haber demostrado que incluso alguien marcado por la esclavitud podía alterar el destino de los poderosos. Esa dualidad la acompañaba cada día. Al trabajar en los surcos de caña, veía a otros esclavizados mirarla de reojo, esperando quizá que repitiera el milagro del fuego. Pero Mariana sabía que un acto como aquel no podía repetirse, que había ocurrido en un punto exacto de la historia, con la fuerza de todas las injusticias acumuladas. A veces sentía el peso de esa expectativa, como si todos esperaran que volviera a encender la mecha de la rebelión. Otras veces, en cambio, encontraba paz en la idea de que su único gesto había bastado para quebrar una dinastía entera. El fuego había sido su voz, su grito en un mundo que la había condenado al silencio.
Y aunque la leyenda la había elevado por encima de lo humano, ella nunca olvidaba que seguía siendo Mariana, una mujer que, contra todo pronóstico, había decidido no arder en silencio, sino prender fuego a la opresión. Con el paso de los meses, Mariana comenzó a sentir el peso invisible de las consecuencias. No hubo castigo abierto contra ella, nadie la señaló directamente, pero el aislamiento se volvió parte de su vida cotidiana. Los hacendados temían nombrarla, y los capataces la observaban con una mezcla de respeto y recelo, como si llevara un secreto capaz de encender de nuevo todo el valle. Entre los suyos, el silencio también era extraño. Algunos la miraban con admiración, otros con distancia, incapaces de comprender cómo una mujer que compartía su miseria había logrado volverse intocable. Esa soledad no le dolía como antes. La aceptaba como el precio inevitable de haber hecho lo que nadie más se atrevió a intentar. Y cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas devorando la casa grande, recordándole que su destino había quedado marcado en fuego para siempre. Mariana empezó a pensar en el futuro con una mezcla de incertidumbre y lucidez. Sabía que el sistema esclavista seguía intacto, que otras haciendas continuaban levantándose con sangre y sudor, pero también entendía que algo se había quebrado en la mente de todos. El miedo ya no era unilateral, había cambiado de bando. Ella no soñaba con libertad inmediata, porque conocía demasiado bien la brutalidad del mundo en que vivía. Sin embargo, sentía que había abierto una grieta en un muro que parecía indestructible. Esa grieta podría crecer con los años, con más voces, más actos, más llamas. En su interior no se veía a sí misma como heroína ni como mártir, sino como alguien que había cumplido con un deber íntimo, personal, imposible de ignorar. Y aunque el futuro fuera incierto, tenía la certeza de que nunca más volvería a inclinar la cabeza ante un hombre como Pedro de Albornoz. Con los años, la memoria del incendio se convirtió en parte inseparable de la historia de Matanzas. Los viajeros que llegaban desde La Habana escuchaban relatos exagerados sobre la noche en que la hacienda de los Albornoz ardió hasta los cimientos. Algunos decían que fue un accidente provocado por el descuido de un criado. Otros aseguraban que fue un castigo celestial contra un hombre demasiado cruel. Pero entre los esclavizados y campesinos, la versión más repetida era siempre la misma: que una mujer había tenido el coraje de prender fuego a su verdugo. Mariana, sin quererlo, se transformó en una leyenda viva. Ya no importaba si la reconocían en los caminos o si alguien pronunciaba su nombre en voz baja. Lo que contaban de ella trascendía a la persona. En cada narración, el fuego adquiría nuevos matices y la figura de Mariana se volvía más grande, casi intocable. Esa transformación en mito le robó parte de su humanidad a ojos de los demás. Algunos la trataban como si fuera una aparición, un espíritu encarnado en cuerpo de mujer. Otros la evitaban, temiendo que acercarse demasiado atrajera desgracias. Mariana lo aceptaba con la calma de quien sabe que no puede controlar lo que otros piensan. Caminaba entre la gente como un ser común, recogiendo caña, compartiendo agua, sufriendo el calor sofocante igual que todos. Pero en las conversaciones nocturnas, su nombre se mezclaba con el murmullo del viento, como si el fuego siguiera ardiendo en cada palabra. Y así, sin proponérselo, Mariana dejó de ser solo una esclava para convertirse en un símbolo. La mujer que había probado que hasta el más poderoso podía arder como cualquier hombre. Con el paso de los años, Mariana envejeció en silencio, como si el fuego que había marcado su vida se hubiera transformado en una brasa interna que la mantenía en pie. Sus cabellos se volvieron grises. Sus manos ásperas de tanto trabajar mostraban la dureza de una vida de esfuerzo. Nadie podía mirarla sin recordar aquella noche, aunque ya casi nadie se atrevía a hablar de ella abiertamente. Los más jóvenes, que no habían presenciado el incendio,
crecieron escuchando historias fragmentadas, a medio camino entre la realidad y la leyenda. Para ellos, Mariana era casi un mito fundacional, un ejemplo de que la injusticia podía ser vencida por un acto de valor. Ella, en cambio, nunca habló de lo sucedido. Guardaba su verdad como un secreto íntimo, convencida de que lo importante no era contarlo, sino haberlo hecho. Esa decisión de callar fue, en sí misma, otro gesto de fuerza. En su vejez, solía sentarse bajo un árbol solitario al borde de los campos, mirando el horizonte como si buscara entre las nubes las brasas del pasado. Allí, los niños se acercaban a escucharla, esperando historias de espíritus o de antiguos tiempos. Ella no mencionaba nunca a los Albornoz ni al incendio, pero hablaba del valor de resistir, de la dignidad que no debía perderse ni siquiera en la esclavitud. Su voz, aunque gastada, tenía un tono firme que imponía respeto. Quienes la escuchaban no necesitaban detalles. Sabían que esas palabras venían de alguien que había vivido lo inimaginable. Con el tiempo, Mariana se convirtió en la anciana a la que todos buscaban en silencio, no por lo que decía, sino por lo que representaba. Era la prueba viviente de que incluso en los lugares más oscuros podía encenderse una luz capaz de cambiarlo todo. Cuando Mariana murió, una madrugada silenciosa en la que el rocío aún cubría los cañaverales, no hubo campanas ni cortejos lujosos que anunciaran su partida. Fue enterrada en una tumba sencilla, cubierta apenas por piedras y flores silvestres que los suyos colocaron en señal de respeto. Sin embargo, su muerte no apagó la fuerza de su recuerdo. En las semanas posteriores, el rumor de su partida corrió por Matanzas y más allá, hasta llegar a oídos de quienes nunca la habían conocido en persona. Decían que el aire esa mañana había olido a humo, como si el fuego que la definió quisiera despedirse de ella una última vez. Nadie escribió su nombre en los libros oficiales ni en los registros de los hacendados, pero su historia quedó grabada en la memoria colectiva con más fuerza que cualquier documento. Para muchos, Mariana no se había ido del todo. Caminaba aún en el murmullo de los campos, en el crepitar de las hogueras, en el recuerdo ardiente de lo que un ser humano puede hacer cuando se niega a seguir encadenado. Con el tiempo, la figura de Mariana se transformó definitivamente en leyenda. Los ancianos contaban a los niños que una mujer había convertido en cenizas a los poderosos con nada más que fuego y determinación. Cada generación le añadía nuevos detalles, adornando el relato, pero el núcleo siempre era el mismo. La justicia ardió en Matanzas gracias a una mujer que se atrevió a hacer lo imposible. Algunos decían que aún se la podía ver en noches de luna llena, caminando entre los cañaverales con una antorcha en la mano, protegiendo a los que sufrían y recordando a los que mandaban que ningún poder es eterno. Y así, aunque sus huesos descansaban bajo tierra, Mariana siguió viva en la palabra de su pueblo. Su legado fue un recordatorio implacable, que incluso los muros más sólidos y las dinastías más crueles pueden caer cuando alguien decide encender la chispa que nadie más se atreve a prender. Y esa fue la historia de Mariana de Matanzas, la mujer que convirtió la hacienda de un coronel en un infierno de justicia. Si te gustó este relato, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias oscuras y sorprendentes del pasado. Nos vemos en el próximo episodio.